Hola habitantes en el país de los jóvenes, estamos en la sección Infórmate y Decide. Soy Carlos y nuevamente estoy aquí en una entrevista para uno de los candidatos que va para diputado. Nos visita en nuestro país Ronald Portillo. Él viene del partido Valor y nos va a contar de su historia, de su vida. Es muy joven, les cuento, pero nos va a contar de su infancia, de su adolescencia, cómo tomó la decisión también de entrar en el tema de política y pues muchas cosas interesantes sobre su plan que tiene si él llegara a ser diputado. Ronald, bienvenido al país de los jóvenes, es un gusto tenerte por acá y pues vamos a platicar y queremos conocer un poco de ti. Contanos qué estudiaste, cómo fue tu infancia, tu familia, si nos contás un poquito de ti. Ok, gracias Carlos. Te cuento. Pues mi familia es originaria de un departamento del país, del departamento de Chiquimula. Básicamente mi papá migró desde muy joven a la ciudad de Guatemala a la edad de 9 años más o menos. Se crió casi solo aquí en la ciudad de Guatemala, con muchos retos, muchas complicaciones. Provengo de un hogar que ha luchado y ha conocido las necesidades del país de primera mano y en este contexto pues es donde yo crezco, ¿verdad? Donde yo nazco. Nací en 1990, como tú lo has dicho, tengo 29 años de edad. Vengo de una familia cristiana, no necesariamente cristiana católica o cristiana evangélica. Sin embargo, pues por decisión de mis padres estudié en el Colegio Verbo y me gradué ahí de bachillerato y en diversificado en este caso. Posteriormente ingreso a la Universidad Rafael Landívar, me gradué de abogado y notario en el 2014 y previo a graduarme de abogado y notario yo me dediqué mucho al tema de reclutamiento de personal. Hice carrera profesional en ese tema, me certifiqué como poligrafista en el 2010 y puse una empresa de poligrafía. Y también siempre ha sido un tema en nuestra familia, el tema de la educación. Desde el 2009 con mi papá decidimos poner un colegio y hemos dedicado también parte de nuestra vida al tema educativo. Así es, y ahí es donde tengo un poco de contacto con el tema y las necesidades del país, ¿verdad? Ok, Ronald, y bueno, sos bastante joven, 29 años, y ya tomar la decisión de participar en esto, ¿tu familia ya había participado o es la primera vez que tú participas en esto? ¿Cómo ha sido? Mira, la verdad es que ha sido un reto, te soy sincero, porque mi familia pues se ha dedicado mucho al tema empresarial. Vengo de una familia, pues ahí sí que por las condiciones y todo en la que nos fuimos formando, pues mi papá decidió emprender y puso su empresa. Y como te comenté, también nos hemos dedicado al tema educativo. Cuando yo le planteé a mi papá la idea de tirarme a política, no estaba de acuerdo, porque él me decía, ¿por qué te vas a meter a ese tema? Mejor dedícate a trabajar, sos profesional, explorar tu carrera, mirar las empresas de la familia. Y fue un tema algo complejo, algo álgido. No estaba muy convencido él de la participación en política, ¿verdad? Pues así fue básicamente. ¿Y cómo nació? O sea, ¿cómo nació tu interés entonces en la participación? Porque hay muchos jóvenes que tienen ese temor, ¿verdad? Pero claro, para poder llegar también a un puesto, digamos, ya sea de diputado u otro puesto, pues se necesita participar a través de un partido para ser elegido. Exactamente. Pues fíjate que realmente no era mi pasión el tema de la política. Yo siempre me he dedicado a temas más como sociales, empresariales, educativos. Pero en el Colegio Verbo yo me hice amigo, o me hice muy buen amigo de una persona que él, en cierta forma, participó políticamente y por la amistad que teníamos y esa relación tan cercana, él me dijo, mira, yo necesito a alguien con tus habilidades que me aconseje y pueda estar como a mi lado trabajando, porque el tema de la política, lastimosamente, la hemos descuidado mucho los buenos guatemaltecos. Entonces es un tema que tenemos que rescatar. Y él se acerca a mí y me dice, mira, te invito a que me apoyes. Obviamente yo lo iba a apoyar desde un tema profesional, técnico, como abogado. Y yo en la primera instancia le dije, mira, la verdad es que no, yo no quiero meterme en esos temas. Y esto que te estoy contando fue a la edad de 21 años. Pues, claro. O sea, ni siquiera me había graduado abogado, pero ya estaba en un proceso de formación y tenía cierta experiencia por el tema de la poligrafía, el tema educativo, ya había avanzado ciertos temas, conocimientos más que todo, y él confiaba en mí para esa decisión. Y así fue como me involucré. La verdad que un amigo me invitó a apoyarlo y fui conociendo desde el punto de vista de la política todo lo que se puede hacer. O sea, uno no tiene idea de lo importante que es la política, y más los jóvenes, en mi caso, que pertenezco a una generación que le llaman millennial, que nos han llamado algunas veces desinteresados. Sin embargo, no es que seamos desinteresados, nos interesan otro tipo de cosas. Y
así fue como yo fui viendo todo lo que se puede hacer desde el panorama político, ¿verdad? Tu familia, amigos, cuando dijiste, bueno, voy a participar, algún consejo o de alguien, posiblemente tu papá o Sí, amigos mi que papá. te han dado algún consejo, decir, mira, mijo, tal cosa, ¿qué te dijeron? Fíjate que lo que me dijeron fue, no, no te metas. Creo que lo que le dicen a la mayoría de jóvenes, no te metas, estás joven, mejor dedícate a trabajar tu profesión, te vas a graduar de abogado, explorar esa carrera, ¿verdad? Es una carrera muy, muy bonita y donde puedes hacer bastante. Entonces, efectivamente me dijeron que no. O sea, la mayoría de personas me dijeron que no. Y pues yo más que todo fue por el tema de la amistad que apoyé a este amigo, ¿verdad? Porque sí... O sea, creíste en tu visión, digamos, Pues más que todo me sentí como se podría decir, comprometido con él, ¿verdad? Porque él había tomado la confianza de pedírmelo y como respondiendo a esa amistad que yo tengo con él, acepté, ¿verdad? Sí, pues. Ante tanta adversidad, ¿verdad? Porque sí, no fue fácil, ¿verdad? El tema, sí, varias veces me dijeron, mira, cambia, pues, o sea, no te metas a estos Pero temas. tenías claro que querías... Apoyarlo a él, Ajá. más que todo apoyarlo a él y en el proceso, pues, no lo voy a negar, fui aprendiendo que se puede servir mucho a Guatemala desde el tema político, o sea, aquí se toman las decisiones importantes y algo que siempre me quedó o aprendí fue que los espacios están. Y el espacio, por ejemplo, esta silla, ¿verdad? Esta silla está acá. Pueden pasar dos cosas, o se sienta alguien bueno o se sienta alguien malo. Entonces, esos son los espacios que tenemos que recuperar. Tenemos que llevar gente nueva y buena a participar en política, porque las decisiones se siguen tomando. Claro. Y eso no va a parar, porque yo quiera o no quiera, no va a parar. O sea, eso va a seguir. Entonces, esa fue también una de las motivaciones. Dije yo, es tiempo de que gente buena se involucre en estos temas. Después me imagino que ha habido un tema de analizar situaciones del país, ¿verdad? Donde ustedes como partido han evaluado distintas aristas, digamos, que se tienen que tomar en cuenta en las funciones también de un diputado que pueda aportarle al país y a toda su población, ¿verdad? Entonces, ¿qué áreas son las que han tomado ustedes en cuenta como partido y en lo personal que tú quisieras llegar a trabajar si quedas como diputado? Mira, donde más hemos identificado la necesidad es en el tema de niñez y adolescencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con este amigo que te comento en el Congreso de la República, precisamente en una comisión dedicada al tema de seguridad. En esa comisión, que es la Comisión de Gobernación del Congreso, se conoce la mayoría de iniciativas relacionadas al tema de gobernación y seguridad pública. Aquí entra el tema de niñez y adolescencia. Yo tuve la oportunidad en ese momento de hacer el informe de Hogar Seguro, un caso terrible que muchos de los guatemaltecos recordaremos que fue muy duro, el caso donde se incendió un hogar con 44 niñas adentro, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de trabajar ese caso desde el Congreso de la República y efectivamente ahí pude identificar la necesidad que tiene Guatemala de trabajar el tema de la familia, de la niñez, la adolescencia. ¿Verdad? Eso es lo que hemos identificado. Que desde el lado del Congreso, digamos, los diputados tienen pues una posición muy interesante, digamos, Claro. en desarrollar iniciativas, en aportar iniciativas y autorizar leyes también que pueden servir mucho a la población. ¿Cuál va a ser entonces tu visión si llegas a quedar en ese sentido? ¿Seguir trabajando sobre ese campo? Sí, efectivamente. Para mí esa es una pasión que a mí me mueve como joven. Esa es mi causa, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, inicié con temas de seguridad, trabajé el tema del sistema penitenciario. Más que todo estábamos buscando reformas para lograr el deshacinamiento de las cárceles. Nosotros tenemos un hacinamiento del 300% en nuestras cárceles, una población carcelaria que ni siquiera está en muchos de los casos condenada, sino que está sujeta a un proceso de prisión preventiva, es decir, está en medio de un proceso judicial y no tienen una condena firme que les permita entrar al sistema de régimen penitenciario, porque al final el sistema penitenciario es un régimen que busca la reinserción social. Pero lo que más me preocupó fueron las cifras. Y las cifras te las doy así a grosso modo. 70% de la población es menor a 30 años. Y el 70% de esta población menor a 30 años, por ejemplo, el 33% está de 13 años a 29 años. De este porcentaje,
casi el 23% no sabe leer y escribir y el 13% está en condiciones de extrema pobreza. Y esa es la realidad de Guatemala. El 65% de nuestros hogares están desintegrados, es decir, no está papá ni mamá presente en la vida de los jóvenes. Entonces, estamos condenando a nuestros niños a un abandono y sobre todo en las etapas más importantes, de 1 a 7 años, donde se debe formar mucho de la psiquis del niño, donde él tiene que tener esa, ahí lo hemos denominado, ese primer hogar seguro o esa primera estabilidad que es la familia, no la tiene. Entonces ahí se genera una serie de trastornos mentales en el menor que después se van replicando en la sociedad. Generan síndromes de pertenencia, por ejemplo, que es el que te explica muy bien el fenómeno de maras. ¿Por qué una persona tan joven se involucra en las maras? Y es porque nunca ha tenido una pertenencia en un grupo familiar y encuentra en estos grupos algo que no ha tenido. Y es una necesidad básica, ¿verdad? Entonces, ese trabajo legislativo, que podría decirse en temas de seguridad, me abrió la puerta a conocer el marco social en el que viven la mayoría de los guatemaltecos. Y tenemos que trabajar en ello, porque si no, Guatemala seguirá construyendo las condiciones para marginalidad, es decir, marginar a toda esta población y que esta población se siga involucrando en acciones violentas y en criminalidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar esos temas. Ya con esta experiencia que has tenido, digamos, de estos proyectos que nos has comentado, ¿cómo se logra tener esa comunicación entre todo el pleno del Congreso para que realmente todos estén enfocados en ese desarrollo? ¿Cuál crees que sean los elementos que se deben de utilizar o practicar dentro de un Congreso? Ok, fíjate que el tema del pleno legislativo, el pleno tiene sus funciones o atribuciones constitucionales que están establecidas. La principal de ellas se podría decir que es la crear legislación, ¿verdad? Eso hace el pleno del Congreso, crear leyes. En mi opinión, y lo que yo he visto es que no es tanto un problema de ley, es un tema más de ejecución de programas de gobierno, que esa es otra función que tiene el Congreso de la República y no precisamente el Pleno, porque, por ejemplo, en el Congreso, un presidente de una comisión de trabajo puede citar a funcionarios de ese ámbito de trabajo. Un jefe de bancada puede citar también a personas relacionadas a los diferentes organismos de Estado, o en este caso organismo ejecutivo, ¿verdad? O instituciones públicas. Entonces, la función legislativa o la función parlamentaria no es la principal función del Congreso. O sea, hay que tener claro eso. La principal función del Congreso es el tema de representación del ciudadano y servir un contrapeso a la ejecución de los programas. Y es ahí donde podemos hacer mucho. Un diputado te puede generar una citación de un ministro de Estado y por ley está obligado a asistir. Y en esta citación pueden alcanzar acuerdos de ejecución de programas de gobierno para transparentar ahí sí que el gasto público y también que el ministro o la autoridad competente adquiera los compromisos para atender la situación que el diputado le plantea. O sea, no es tanto el trabajo legislativo, que es a veces en lo que más nos concentramos, en la creación de leyes. Sin embargo, la función legislativa es una función secundaria del Congreso. Su principal función es la representación de las necesidades del pueblo ante la ejecución que realiza el presidente, ¿verdad? Y esa parte, digamos, es tan interesante que la población la conozca, porque, claro, digamos, todos los comentarios que salen sobre el Congreso, los diputados, y que la gente de alguna forma, pues adicional a mostrar su descontento, yo creo que también muestra su preocupación de lo que está pasando, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo visualizas? ¿Cómo se mejoraría esa comunicación con el pueblo? Primero, la invitación más clara es que la gente conozca a sus candidatos. Los partidos políticos tienen que abrir las puertas de sus candidatos. Los listados deben ser conocidos por las personas que van a votar por un partido político. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en el tema de listas o reformas a la ley electoral, y yo sí consideraba o era ponente de que se tenía que crear un listado abierto, es decir, donde la gente supiera quién es su diputado. Porque te voy a poner un ejemplo. Hoy mucha gente no sabe que mucha de la gente que está ahí, muchos de los diputados actuales, llevan 25 y 30 años ahí metidos, ¿verdad? Y no han hecho ninguna propuesta, como tú dices, que vincule al pueblo de Guatemala con la función del Congreso de la República. Y es donde se nota la preocupación, ¿verdad? Porque no están atendiendo las demandas de la población. Y esa es la mayor deuda que tiene el Congreso de la República con Guatemala, que no ha atendido o no ha sabido atender las demandas que plantea la población, que no es necesariamente una ley, sino que son programas de gobierno, que es completamente una función del Congreso, ¿verdad? O sea, una función constitucional que ellos tienen
de ser representantes ante el gobierno de las solicitudes del pueblo. Y dentro de esos análisis, digamos, o peticiones del pueblo, pero también sumado a los análisis que hacen ustedes, o en tu caso muy personal, ¿qué otros campos o áreas son las que consideras que la población está solicitando? Bueno, por ejemplo, yo que represento un distrito y que es en la ciudad de Guatemala, y he trabajado mucho el tema de conocer las necesidades de la ciudad de Guatemala, lo que primero piden aquí es agua. El tema del agua es un tema que el Congreso no ha atendido. Y ahí está la ley de aguas que lleva no sé cuántos años detenida, pero también no han atendido el tema del manejo de la basura, que es otra necesidad de la ciudad de Guatemala. Somos una ciudad que no tiene un buen manejo de residuos sólidos, es decir, estamos contaminados. Y esto, por impresionante que parezca, está muy relacionado, porque en Guatemala hay agua. El problema es que el 90% de nuestras fuentes hídricas están contaminadas, y están contaminadas por residuos sólidos. Es decir, que hay dos temas importantes que no se han atendido, que es el manejo de la basura y el manejo del agua, ¿verdad? Entonces, esa es una necesidad que está en este distrito. El tema de la vivienda, por ejemplo, aunque parezca impresionante, en las áreas que han denominado marginadas o marginales, que son comunidades que están en la ciudad de Guatemala, muchas de las casas están construidas en terrenos que no son sólidos, es decir, son terrenos sedimentados, dígase barrancas. Entonces, el tema de la vivienda es un tema urgente para la ciudad de Guatemala. Una buena infraestructura urbana, leyes que favorezcan al transporte, que fortalezcan el tema de manejo de la basura, que faciliten el acceso al agua. Esas son demandas de la ciudad de Guatemala. Y sobre todo el tema de empleo y seguridad. Ese es un tema que no se ha atendido, ¿verdad? Que impacta, digamos, el tema de los jóvenes, ¿verdad? Exacto. Cifra que dabas, casi el 70% de la población es menor de 30 años y estas personas, como decías, están buscando esa oportunidad de tener un empleo, ¿verdad? Claro. Desde tu punto de vista, ¿qué más cosas se puede hacer de proyectos enfocados para la juventud? Bueno, te voy a hacer una matemática rápida, por ejemplo, y te voy a dar números al aire en promedio. Más o menos presupuesto, ¿verdad? Tenemos Conjuve, que es una coordinadora, entiendo yo. No, al final no entiendo bien qué es eso, porque no es ni secretaría, ni eso, ni, sí. O sea, es algo extraño, pero Conjuve. Ellos aproximadamente, me equivocaré tal vez, administrarán 400 millones de quetzales al año. Secretaría de Bienestar Social, 289 millones al año. Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, un promedio de 400 millones de quetzales. O sea, fácilmente ahí tienes una suma de 1.000 millones de quetzales que no están llegando a la población que se pretende beneficiar. Y tienes 3 instituciones de gobierno que prácticamente están haciendo lo mismo, atendiendo a la población más joven, niñez, adolescencia, juventud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como Congreso? Primero, reglas claras. Tenemos que darle certeza jurídica a los inversionistas. Bien es conocido de que en Guatemala, en el mundo es bien conocido de que el dinero es lo más cobarde que existe, y me explico. Si al inversionista le da miedo que su dinero no vaya a estar seguro, no lo va a colocar en un país donde no le da certeza jurídica. Y ahí es donde tenemos que mejorar la calidad legislativa, leyes claras. Segundo, eliminar toda la burocracia que se ha creado a través de las leyes, todos estos trámites engorrosos. Por ejemplo, en el Doing Business nosotros estamos en el puesto 98 de 194 países para poner una empresa. El tiempo promedio para tú abrir una sociedad acá es casi de 30 días, 20 días. Entonces, son tiempos muy largos para poder emprender. El tema de cifras, por ejemplo, de juventud. En promedio se gradúan de 200,000 a 400,000 jóvenes al año y solo se generan de 100,000 a 60,000 plazas de empleo. Entonces, esos son los temas que tenemos que... Exacto, hay una diferencia enorme entre ¿qué hacen los demás? Digamos, ese es el problema. Efectivamente, y a esto le tienes que sumar problemas, por ejemplo, que el 80% de la población urbana vive en zonas denominadas ahora rojas. Y ese es otro obstáculo que encuentran estos jóvenes al momento de incorporarse a la fuerza laboral, que le dicen, mira, discúlpame, tú vives en una zona roja, no te puedo contratar. Ese es un tema que hay que atender también. Otro tema, por ejemplo, es que hoy los jóvenes no salen con ninguna capacitación técnica. Entonces salen diversificados, un diversificado que está diseñado para que el alumno vaya a la universidad. Sin embargo, no hay cobertura de los otros niveles educativos, mucho menos universitaria. Entonces, ese diversificado que está sacando el joven no le funciona para aplicar un trabajo, pero tampoco estamos dando las opciones de carreras técnicas a ese grado, ¿verdad?
Entonces, esos son que los puede temas. ser más inmediato esa oportunidad de empleo, Claro. o hacer un emprendimiento, y que eso pueda generarle ingresos, que es lo que está buscando también esa gente joven, ¿verdad? Exactamente. Mucha gente, o sea, bueno, los ponemos a estudiar bachillerato en ciencias y letras. ¿De qué va a servir eso para poder emprender? Cuando el joven lo que necesita tal vez es una capacitación técnica, como carpintería, herrería, cocina, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que atender. Y se gradúa el joven, no tiene experiencia y va a pedir un primer empleo y le dicen, mire, lo que pasa es que no tiene experiencia. Y ahora otro de los retos que tenemos es que las empresas ya no están contratando personas mayores de 30 años. Entonces, te estás creando un montón de desempleo y no está haciendo nada a tu población. Esos son temas. Bastante interesante. Y pues mira, Ronald, yo creo que todo esto que estamos platicando es un trabajo bastante arduo que tiene un diputado o todo el pleno del Congreso. Es interesantísimo, digamos, que escuchen a la población, que escuchen a todos los distintos segmentos de la población, ¿verdad? Que escuchen a los jóvenes, que escuchen a los adultos mayores, a los padres de familia, a todas las organizaciones, porque eso de alguna forma va dando y sumando, pues, analizando también y generando propuestas que la población de Guatemala necesite para lo que todos queremos. Creo que lo que buscamos todos es el tema de salir adelante, de tener un país pues que ya somos bendecidos, pero que igualmente necesitamos dar esos pasos de desarrollo para beneficio de toda la población, ¿verdad? Te vamos a pedir algo, y es el mensaje pues, final que tienes para los jóvenes. Te puedes dirigir a las cámaras y pues también invitarlos a que se unan también este 16 de junio a un centro de votación, porque es importante que se acerquen a sufragar su voto, ¿verdad? Claro, no, gracias por la oportunidad, Carlos. Efectivamente es importante que, ahí sí que el 70% de la población vaya a votar. Tenemos contemplado un abstencionismo grande para estas elecciones, más que todo por el proceso electoral que ha sido tan convulso y que mucho de la población se ha quedado pues sin candidatos, y muchos, como en mi caso, mi partido, que está luchando para que la propuesta política que hemos hecho pueda participar electoralmente. Entonces, ese es un llamado a toda la población joven, ¿verdad? O sea, somos el 70%. Tenemos que involucrarnos en estos temas porque los temas se siguen tratando. Los temas se siguen tomando, las decisiones se siguen tratando y tenemos que participar electoralmente. Mi llamado es para esta población que se involucre, que conozca a sus candidatos y que desde el área en el que está pueda generar la incidencia positiva para mejorar la calidad de vida de muchos guatemaltecos. Casi el 70% de nuestra población, 60-70% de la población, además de ser menor de 30 años, está en condiciones de pobreza. Entonces, esas son realidades que tenemos que cambiar y no depende de un candidato, no depende de un Estado, de un gobierno, sino que depende de la sociedad misma, ¿verdad? Esa sería mi invitación. Bueno, agradecemos a Ronald Portillo por su presencia en El País de los Jóvenes, y recuerden, visítenos en nuestra página web elpaisdelosjovenes.com en la sección Infórmate y Decide, porque sabemos que un joven que se informa sabe decidir. Así que nos vemos en la próxima entrevista con más información.